Charlas virtuales de la Maestría en Arquitectura de la Vivienda de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional. Tenemos el gusto de presentar al arquitecto Diego Guzmán, arquitecto de la Universidad San Buenaventura de Cali, magíster en restauración de monumentos arquitectónicos de la Pontificia Universidad Javeriana, y en la vida profesional, arquitecto y constructor de edificios de vivienda por gestión asociativa. A propósito, hace 2 meses estuvimos en Cali visitando 3 maravillosos proyectos que por este sistema está llevando a cabo actualmente el arquitecto Guzmán. Entonces, la charla que vamos a escuchar se llama Aproximaciones a la gestión asociativa de edificios de vivienda. Trabajaremos de la siguiente manera. El arquitecto Diego, 45 minutos para su charla y 15 minutos de preguntas y de dudas para el arquitecto si llegasen a ver. Arquitecto Diego Guzmán, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, buenas tardes para todos y siempre es un placer, Marco. Esta invitación siempre me ha encantado y estar acá en este espacio compartiendo reflexiones con ustedes es genial. ¿Ahí me alcanzan a escuchar bien? No, yo no lo estoy escuchando bien. ¿Así ya mejor? Mejoró un poquito, pero no tanto, en mi caso. Ok. ¿Ahí ya mejor? Sí. No sé las demás personas cómo están sintiendo. Ruby. Sí, ahí ya mejoró. Sí, las demás personas ya me escuchan mejor. Yo sí lo escucho bien. Listo, perfecto. Pues empecemos, arquitecto. Entonces, vamos a arrancar. Básicamente, lo que nosotros estamos haciendo son edificios asociativos que no son más que modelos de economía solidaria, en este caso, implementados en la arquitectura. Primero que todo, nosotros somos un estudio pequeño, realmente no somos una oficina grande, ni somos digamos que un agente inmobiliario. Esta foto es antes de pandemia, lo que nos queda porque ya todos estamos atomizados trabajando desde las casas. Pero me gusta mucho mostrarlo porque así es cuando trabajamos juntos, todos en una sola mesa, no hay unas oficinas gerenciales ni espacios con cubículos donde digamos que haya una desarticulación entre nosotros. Y digamos que nuestra historia viene desde el 2014 precisamente con mi socio Álvaro Avendaño, cual también era profesor conmigo en un taller, y compartiendo filosofías y compartiendo reflexiones, un día dijimos, bueno, empecemos a trabajar juntos porque nos entendemos muy bien, aunque seamos de generaciones diferentes y digamos que hasta con gustos diferentes y formas de vida diferentes, pero en el campo arquitectónico nos entendemos y sobre todo nos complementamos muy bien, porque Álvaro tiene mucha experiencia construyendo y diseñando, o sea, no es solamente un constructor, sino que también es un constructor diseñador, entonces nos entendemos perfectamente. De hecho, por ahí creo que se sumó a la charla, que pocas veces se une, y por ahí creo que lo vi. Digamos que una de las cosas que obviamente son muy importantes dentro de nuestra experiencia, en nuestro perfil, es que siempre, por ejemplo a mí en especial, me ha interesado mucho la teoría, y de hecho soy profesor también en algunos momentos de teoría de la arquitectura, y creo que es indispensable generar esas reflexiones en los talleres, no como un elemento adosado o como un adorno, que lastimosamente hoy en día es algo así, ¿no? O sea, lastimosamente hoy en día el tema de la teoría se volvió un adorno para los textos de las revistas de arquitectura, donde en algún momento encontré este cuadro que me encantó,
porque es precisamente lo que uno lee en las revistas o en las páginas de internet, ¿no? O sea, casi que esto también lo había visto en un meme de cómo se compone una canción de reggaetón. Entonces eran así una serie de columnas que se podían unir aleatoriamente y daban precisamente la letra de una canción de reggaetón. En este caso, da perfectamente los textos que uno encuentra en la explicación de un proyecto. Entonces, si cogemos aleatoriamente, por ejemplo, la figuración intimista de la propuesta descubre una expresión maduramente metafísica. Queda maravillado con eso que lee y uno dice, wow, estos proyectos son bastante profundos, ¿no? Uno se siente ignorante, pero a la vez dice, bueno, yo puedo ser ignorante, pero eso quiere decir que detrás de eso, de esa explicación, hay una construcción teórica muy fuerte que yo no entiendo, pero que si la leo de esta forma debe ser que así es, ¿no? Y así lo podríamos pasar todo el día, ¿no? La nitidez fenomenológica del color acota un ritmo evidentemente idealista. El tratamiento estructural del corpus acota una estructura voluntariamente efímera. Alejandro Pizarnik dice, todo lo que se puede decir es mentira. El resto es silencio, solo que el silencio no existe. Y es de esas cosas que nos gusta y nos encanta, como estar mezclando todo el tiempo la literatura, la poesía y la arquitectura. Y en este caso es totalmente cierto, ¿no? Realmente lo que importa no es tanto el discurso, que lastimosamente hoy en día, como lo hemos permeado de una serie de nuevos conceptos y de nuevos temas, como digamos que el problema o las problemáticas étnicas o las problemáticas de género o de accesibilidad, de acceso para personas con movilidad reducidas, de la ecología, etc. Entonces, como cuando uno escucha este tipo de discursos, por ejemplo, desde el punto de vista social, pues claro, ¿quién va a poner a refutar un proyecto si el discurso está desde lo social? Pues, quedaría como una persona inhumana, más o menos. Pero precisamente en esa construcción de base teórica y de la reflexión personal que cada uno de nosotros deberíamos estar estructurando con respecto a la arquitectura, aparecen este tipo de textos tan hermosos. Por ejemplo, Humberto Eco, donde en un fragmento dice que el arquitecto se ve obligado continuamente a hacer algo distinto para construir, a de convertirse en sociólogo, político, psicólogo, antropólogo, semiótico. Es decir, estamos llamados casi que a aprender todo aquello, no solamente que nos gusta, sino que no nos gusta, como dice Javier Corbalán. Javier Corbalán dice que somos expertos en autoaprender todo aquello que nos encanta. Entonces nos podemos meter a ver videos, cursos y demás de una serie de cosas que nos gustan, pero todo aquello que no nos gusta, pues obviamente lo rechazamos. Por ejemplo, los temas de la economía, los temas monetarios, los temas financieros, los temas legales, en fin. Y cuando digamos que vemos esa realidad, de entender, por ejemplo, que un PIB, el Producto Interno Bruto, realmente no mide ningún tipo de desarrollo si no lo miramos desde el PIB per cápita, es decir, si no nos damos cuenta que realmente somos unos países que estamos muy lejos de lograr consolidar un proceso de desarrollo y de equidad que más o menos nos permita levantar la cara orgullosos de lo que estamos haciendo en todas las carreras. Si no somos conscientes de eso, pues difícilmente vamos a lograr hacer bien las cosas, porque yo considero que todas las carreras que se estudian no deberían decidirse a partir de qué quiero ser profesionalmente o cómo me quiero ganar la vida, que es como lastimosamente siempre nos han enseñado, ¿no? Cuando estamos en el colegio nos dicen, bueno, usted ya tiene que saber lo que va a hacer, qué profesión quiere tener, y tiene que hacerlo porque ya tiene que saber cómo se va a ganar la vida. En ningún momento estamos pensando en las profesiones a partir de cómo somos útiles a la sociedad. Realmente se supone que todas las profesiones se desarrollaron en un principio para, a partir de todas esas especialidades,
ayudar a construir una sociedad. Entonces, volvemos a ese punto anterior de entender, por ejemplo, temas del PIB, del PIB per cápita, de entender, por ejemplo, que una de cada 4 personas en Latinoamérica vive en zonas con unos problemas de tuburios bastante complicados, y una de cada 2 en África o una de cada 3 en Asia. Estamos hablando de un problema de déficit, no de vivienda en términos de números, estamos hablando de en déficit de tener las condiciones básicas para el desarrollo de la vida humana. Es que solamente en Colombia tenemos el 40% de las personas viviendo sin agua potable. A estas alturas parece mentira. Y entonces, cuando vemos este tipo de fotografías con diferentes asentamientos, no dejamos de asombrarnos de, por ejemplo, ver esta foto y sentir que esto puede ser en Cali, puede ser en Bogotá, pero es en La Paz, Bolivia. ¿No? O sea, es una problemática que tenemos en todos los continentes, en todos los países, y pues los arquitectos a veces nos quedamos como en esta campaña que me parece bastante fuerte, que dice gustándote no ayuda. Esta vaina, cada vez que pongo esta diapositiva me duele en el alma. Y es a veces en lo que nos limitamos, ¿no? O sea, bueno, listo, démosle a cualquier iniciativa que veamos en internet su manito con el dedito alzado y listo, yo sigo haciendo lo mismo y me volteo y sigo mi vida. José María Montaner, que es uno de los pensadores de arquitectura y teóricos más importantes en este momento, dice: deberían rechazarse ciertas lecturas de la realidad que interpretan los datos de los hechos, las preferencias y las costumbres, es decir, segregación, discriminación, privatización, falta de derechos humanos, individualismo. Apreciado Diego, hay problemas de volumen. Uf, pues madre, ¿ahí ya mejoró? ¿Ahí mejora? Ahí mucho mejor, sí. Ok. Yo escucho bien. Listo. Entonces, esa serie de lecturas que hacemos de la realidad como algo inamovible, ¿sí? Cierto tipo de realismo que puede llevar a defender el mundo tal y como es y tal y como está. Es decir, el hecho de que nosotros simplemente digamos, es que las cosas son así, es que la realidad es esta, cuando lo que se trata es de analizar a fondo la realidad y contribuir a su transformación. Eliminar jerarquías, depurar desorden, unir aquello que divide, reforzar lo que ya funciona bien y ayudar a los sectores más vulnerables. Es decir, no nos podemos quedar pensando en que las cosas son como están y no pueden cambiar. Eso es absurdo. Y tenemos que empezar, al menos de a poquitos, a intentar cambiarla. ¿Cómo? No tengo ni idea. Y eso ya es un proceso de cada uno y que cada uno empecemos a ver cómo vamos a generar esos aportes. Ernesto Sabato dice: un creador es un hombre que en algo perfectamente conocido encuentra aspectos desconocidos. Es decir, la verdadera creatividad no parte de inventarnos o crear cosas diferentes por darnos de innovadores, sino precisamente trabajar con lo que ya existe, tal vez hacerles ajustes, pero precisamente, digamos que esto es lo que considero que no deberíamos creernos o esforzarnos en hacer los arquitectos. Entonces, en este caso, por ejemplo, si en una escuela de arquitectura, si nos dicen, bueno, diseñe un espacio para sentarse, una banca, etcétera, entonces el problema se convierte en la banca. Entonces, ¿cómo hacemos una banca bien chévere, con unos materiales que sean cómodos, ecológicos, que sea funcional, flexible, etcétera? Todos aquellos adjetivos que le podamos dar desde el punto de vista de la creatividad, pero no nos vamos al verdadero problema. Entonces, en este caso es, urbanamente, ¿cuál es la problemática de una banca o de sentarse? ¿Será que simplemente llegar en ese objeto y ya? En este caso, esta gente de Basurama lo que hace es coger, imagínense, no creo que haya un intersticio más
subutilizado o desaprovechado que un espacio debajo de un puente. Y los tipos llegan y cogen unas cuerdas normales y unos neumáticos normales, es decir, no se están inventando el columpio ni nada parecido, no se están inventando materiales raros ni costosos, simplemente los cuelgan ahí y empiezan a ver qué es lo que pasa. La gente empieza a sentarse, a columpiarse, a divertirse, a mirarse entre ellos, a sonreír, y no creo que exista un espacio público más exitoso que este espacio que se genera debajo de este puente, con las mismas condiciones en que ha vivido siempre y solamente ha cambiado a partir de esos columpios. Entonces, ese es el tipo de cosas que yo creo que nosotros deberíamos estar reflexionando y haciendo en diferentes escalas. Solano Benítez, que es uno de los arquitectos, me parece, más exitosos en este momento en Latinoamérica, y no me refiero al éxito de tener muchos proyectos, grandes proyectos o proyectos de grandes presupuestos, sino precisamente que es exitoso porque es coherente su forma de pensar, su forma de hablar, su estudio, sus espacios, su arquitectura, y no simplemente alguien que habla con un discurso, digamos que humanista, pero lo que tiene de todo detrás de eso es digamos que esa lógica. Entonces él dice que el objetivo no es construir más, ni mejorar el cuadro de beneficios y ganancias. El objetivo es construir una sociedad mejor. Si no se busca construir esa sociedad de igualdad, estamos perdiendo el tiempo. Creo que es un mensaje bastante... Y precisamente, digamos que dentro de toda esa filosofía, todo eso que les estamos contando en este momento es un pequeño abrebocas de qué es lo que nos está bombardeando en nuestras cabezas todo el tiempo en la oficina, cuál es nuestro mantra, cuáles son las cosas en las que pensamos que son realmente los problemas a construir. El problema a construir no es un edificio, no es una casa, sino precisamente construir una filosofía que sea coherente en todos los niveles del ejercicio profesional. Entonces, en este caso, pues estamos mostrándoles el día de hoy los edificios asociativos, que estos edificios asociativos no es un invento de nosotros. Esto ya se ha hecho en varios países, hay de hecho unos artículos que aquí yo les voy a dejar para que los puedan bajar de internet, donde hay unas investigaciones de los diferentes modelos en diferentes, digamos que hasta en continentes. Hace poco estuve editando una charla al lado de gente, pues digamos que por internet, de Alemania, de Francia, etcétera, y todos tenemos diferentes formas de aproximaciones a este tipo de proyectos. De hecho, la primera persona que yo vi haciendo esto era francesa, nos conocimos en Medellín y fue muy chévere, hablamos muy chévere, la exposición de ella fue genial, la trajimos aquí a Cali cuando teníamos adelantados nuestros procesos y decía, bueno, esto no tiene nada que ver con la cosa como nosotros lo hacemos en Francia. De hecho, en Francia existen hasta promotores que son los que financian este tipo de proyectos y son intermediarios entre los bancos y las personas. Acá en Colombia ni siquiera los bancos hacen préstamos para estos proyectos. Entonces son condiciones totalmente diferentes. Ellos se demoran 2 años, 3 años en sacar un proyecto adelante, nosotros nos demoramos 6 meses. Básicamente, digamos que ¿qué es una construcción asociativa? Digamos que es un modelo donde un grupo de personas nos reunimos para lograr un fin común, en este caso, autoconstruir un edificio. Básicamente lo que hacemos es entre todos comprar un lote, entre todos pagar los estudios, los diseños y las licencias, y entre todos construimos. Realmente lo que tratamos de superar es esa imagen y ese desarrollo inmobiliario donde todos los apartamentos son iguales y se olvidan precisamente de construir, por ejemplo, barrio en altura, de construir ciudad, sino que hay una serie de modelos inmobiliarios que son los que se replican y se repiten y que están totalmente distantes a lo que debería ser, digamos, que ese ejercicio. Obviamente, este tipo de cosas, al librarnos de las ventas, las comisiones de ventas, las utilidades de ventas, se vuelve muy atractivo, ¿sí? Ya no es una construcción donde hay unos promotores inmobiliarios que cobran un valor fijo, sino que nos ahorramos precisamente todo este tipo de cosas, hasta la sala de venta y hasta los vendedores, haciendo un ejercicio donde se paga lo que cuesta construir, ni más ni menos. Y nosotros, digamos que como promotores del proyecto, lo que cobramos es
una gestión, un diseño y una administración, que es lo que una constructora y un agente inmobiliario siempre lo paga a alguien. Pero que en este caso, pues nos ahorramos esos costos. Como seguridad, trabajamos, en este caso, con Fiduciaria Bogotá, que es la que nos ha desarrollado precisamente el fideicomiso como un elemento de garantía para que las personas se sientan seguras de este tipo de proyectos, porque de todas formas hay gente conocida, pero también hay gente desconocida, y nosotros legalmente no podemos recibir todos esos dineros. Imagínense, o sea, estamos hablando de edificios entre 4.000 y 5.000 millones, entonces si nosotros recibimos ese dinero sin generar venta, es decir, sin generar facturas, pues obviamente estamos ante un caso de captación ilegal de dinero. Pero si hacemos venta, pues obviamente se van a tener que incrementar el 19% del IVA. Entonces, la figura que encontramos para no hacer tampoco una sociedad, porque el problema de hacer una sociedad es que no se puede hacer sociedad con cualquiera, siempre pueden haber problemas, se le puede embargar a alguien sus bienes y por ende se pueden congelar los bienes de la sociedad. El fideicomiso lo que trabaja es un patrimonio autónomo. Ese patrimonio autónomo defiende o blinda, en este caso, el lote, los recursos, la obra, etcétera, de cualquier tipo de embargo o de cualquier tipo de problema financiero que pueda tener alguno de los inversionistas. El primer proyecto que les voy a mostrar, en este caso, es en San Fernando, que es un barrio tradicional de Cali, donde digamos que trabajamos con unas ideas básicas para consolidarlo. Tal vez no me va a detener mucho en las explicaciones arquitectónicas, de pronto las vemos después en otro espacio, pero lo que me interesa es como mostrarles que nosotros trabajamos con muchas cosas, o sea, con dibujos explicativos, con dibujos conceptuales, también con los renders, ¿sí? Y esta es la fotografía de cómo va la obra en este momento de este proyecto, y obviamente todo el tiempo con esa reflexión, ¿no? En este caso es un regalo que sigo conservando con mucho cariño de Marco, porque precisamente en las primeras exposiciones que compartí con el grupo de estudiantes, me dijo, mira, muy chévere tus reflexiones, me imagino que te gusta mucho la Catón y Basal, y en ese momento no lo conocía, entonces fue genial encontrar este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, Ani dice, no partimos nunca de la idea de construir barato, sino que nos preguntamos cómo podemos obtener todo lo que queremos, es decir, cómo con lo que hay se puede de hecho hacer hasta más, ¿no? Disponer de un presupuesto bajo es una buena excusa para buscar y proponer soluciones en las que no se pensaría si se actuara con mayor holgura, pero nunca para justificar un mal resultado por falta de dinero. Al fin y al cabo, el lujo no tiene que ver con el dinero, sino con aquello que supera las expectativas. Y de hecho, nosotros trabajamos mucho también con una frase que nos gustó mucho de Bach, de esta gente de Brasil, donde dice que el lujo no son los materiales y los acabados, el lujo es el espacio. Y a veces ese espacio, en este caso, viene de una determinante normativa que exigía dejar un aislamiento de 4 metros en un costado, entonces lo que nosotros generamos fue la idea de traer ese verde del patio de un parque posterior que teníamos en el proyecto y traerlo como un elemento que se va integrando y va fluyendo con el barrio, y esto es, digamos, que lo que estamos logrando con este proyecto, en ese sentido de manejar ese gran corredor verde que alimenta el proyecto. Y digamos que ya como desarrollo individual, a lo que ya apostamos es a manejar una arquitectura sin acabados, sin procesos que generen más contaminación y etcétera. Pero básicamente siempre intentamos tener varias tipologías de apartamentos, y esa reflexión gráfica también se tiene que basar en cómo se le explica a la gente dónde va a estar su apartamento, cómo es su apartamento, cómo es el edificio. Es decir, no es suficiente los renders, no es suficiente los dibujos, no es suficiente
los planos, volvemos un poco a esos gráficos de las ideas, cómo, en este caso, por ejemplo, en este proyecto es cómo generamos una casa en altura, es decir, cómo un apartamento se convierte en una casa en altura. Entonces, fue coger y meter una especie de patio terraza al interior, ¿sí? Sin necesidad de manejar los balcones solamente como una proyección exterior. Y digamos que ahí vamos. Es una de las fotos tomadas esta semana. Y después del proceso, como les decía, todas las herramientas son necesarias, hasta las maquetas de trabajo terminan siendo fundamentales. Los renders de visualización se convierten en unas herramientas hasta gráficas. En este caso era un proyecto que uno de los tantos que nos hemos estrellado por temas legales, por temas bueno, que se nos salen de las manos, que de los primeros que habíamos diseñado en cristales por acá. Pero lo chévere era eso, ¿no? Que el render se convierte en una herramienta para nosotros también diseñar. Ese es el segundo edificio en el que estamos, que es en un barrio que se llama Miraflores en Cali, que tiene una topografía bastante pronunciada. Entonces, la opción, o digamos que la decisión, se basó en precisamente seguir ese escalonamiento de las casas preexistentes que se adaptan a la topografía y con eso generar, digamos que, mejores visuales, mejor adaptación urbana. Este es el proceso, digamos, que nosotros siempre hacemos del AutoCAD a la mano y etcétera, un ir y venir entre medidas. Y esto es fundamental, quedarse solo en el computador es de las cosas más peligrosas que existen. Y la maqueta de trabajo. La maqueta de trabajo es fundamental. Esta es diferente a la otra porque esta es de las primeras maquetas, ¿sí? Donde empezábamos a desarrollar precisamente esta idea. Y esto es como vamos en este momento. Este es el render inicial. Realmente, digamos, a buscarse ciertas cosas, esa topografía y esa idea de no generar simplemente un bloque. De hecho, cuando hacemos la lectura estamos abriendo una circulación central con un pequeño patio para generar siempre la ventilación cruzada, porque recuerden que Cali es una ciudad bastante caliente con un índice de humedad relativa muy alto. Entonces siempre generábamos como la posibilidad de esa ventilación cruzada y adicional, pues digamos que a la topografía, que eso es lo chévere también de estos tipos de proyectos que nosotros hacemos, porque nos metemos con lotes que no les interesan a las constructoras, precisamente porque no son fáciles de trabajar, pues simplemente en este lote triangular, un triángulo isósceles, ahí con la punta cortada, logramos organizar una estructura, una lógica donde siempre tenemos los servicios hacia ese corredor con puentes iluminado y ventilado y logramos sacar todas las permanencias para que se iluminen y ventilen de forma natural. En este proyecto obviamente nos arriesgamos un poco más. En el anterior eran 12 apartamentos y teníamos 5 tipologías. En este son 21 apartamentos y teníamos 12 tipologías. Con esa idea ya no solamente de siempre meter como ese patio al interior, sino también que fueran flexibles, ¿no? Que se pudieran alquilar para hacer oficinas, para hacer espacios de yoga o de clases de manualidades o también para funcionar como apartaestudios en plataformas. Entonces, tenemos apartaestudios, tenemos apartamentos de 2 habitaciones, tenemos dúplex, 3 tipologías de dúplex, y bueno, estas son como las maquetas con las que enseñamos a la gente y aquí va la obra. Claro que en este momento ya tenemos acá las bóvedas, eso es otra de las cosas, pues digamos que como un pequeño sello que nos encanta trabajar al interior de la oficina y es generar espacialidades de remate con bóvedas, porque nos parece que funciona muy bien térmicamente, nos atrae mucho espacialmente. Bueno, este es, digamos que esa idea inicial y cómo en el proceso obviamente se van ajustando cosas, cómo van mejorando cosas. El solo hecho, por ejemplo, de poder mostrar toda la estructura de una forma sincera, nos encanta, ser coherentes con el edificio en sí,
del proceso, en este caso asociativo, donde hasta la contabilidad es abierta, todo se muestra. Y eso es un proyecto que arrancamos antes de pandemia, lo queríamos mostrar porque aunque está totalmente congelado, fue una de las reflexiones que nos interesa en este momento, y es cómo generar un módulo que se pueda adaptar a diferentes necesidades. Entonces, por ejemplo, en este caso, era este espacio, este monoespacio que podría ser apartamentos, un aparta estudio, podría ser un estudio de arquitectura o de diseñadores, podría ser un consultorio, etcétera, y siempre fundamental ese espacio interior y exterior. La gente lo podía adaptar simplemente con color y ya, pero lo mismo, elementos a la vista, vigas, columnas, muros a la vista, etcétera. Y con ese mismo elemento, a partir de jugar precisamente con esos perfiles urbanos, empezábamos a desarrollar, en este caso, una tipología que aunque fue la más riesgosa, porque siempre los promotores inmobiliarios dicen, no, es que los dúplex no son buenos. Ahora bien, imagínense un dúplex donde uno entra a la zona social y tiene su terraza, pero baja a la habitación. Claro, es una cosa no convencional. Y anecdóticamente, o sea, todos estos dúplex fueron los que primero se separaron. O sea, a la gente les encantó, y después les contaré un poco, porque en este caso, aunque se separaron, nadie puso dinero, ¿no? En estos proyectos nadie pone un solo centavo, no se arriesga un solo centavo hasta que ya no tenemos seguro el proyecto. Y en este caso hacíamos un dúplex mucho más convencional, con la zona social abajo y la habitación arriba, en un altillo, ¿sí? Pero también la posibilidad, por ejemplo, de unir esos tres módulos que siempre van a tener los servicios en ese mismo lugar, y plantear apartamentos que puedan ser de 2 habitaciones. También, si quisiéramos, podríamos tener la zona social en la mitad y la otra habitación en el otro extremo, o podrían ser 3 habitaciones. Y eso es, digamos, que lo que se generaba con ese ir y venir de legos espaciales individuales, pero siempre tratando de conformar perfil urbano, de una serie de elementos formales que hemos tratado también de interiorizar dentro de los proyectos, que es explotar las esquinas, tratar de que los volúmenes no se vean tan pesados y que sobre todo no se configuren de manera tan pura y a veces como faltos de una exploración más allá. Y este era un poco, digamos, que ese proceso de las plantas, lo mismo, siempre dejando unos espacios que permitan iluminar y ventilar esos servicios. Y esa era la estética que nos interesaba. Siempre en todos los proyectos tratamos de trabajar un desorden ordenado. Y en este momento estamos trabajando en uno donde la idea es precisamente generar como una especie de cultivo de invernaderos en la fachada, o sea, que todas las fachadas sean como unos invernaderos. Y lo interesante de las tipologías básicas, por ejemplo, es que como este proyecto es esquinero y tiene por acá atrás un parque y hacia acá tiene la visual de la ciudad, generamos la posibilidad, en este caso, por ejemplo, de un apartamento convencional donde uno entra por la zona social, tiene los servicios bien iluminados y ventilados y tiene las habitaciones, digamos, que hablando de eso, pero también la posibilidad de tener un funcionamiento totalmente diferente con la misma lógica, y es acceder por el espacio donde están las habitaciones, como en Europa, que uno entra casi que a un bolsito que separa, y a veces uno puede entrar primero a un corredor donde están las puertas de las habitaciones, y rematar precisamente con la zona social para que esté disfrutando de la visual del parque, ¿sí? En este caso, pues obviamente todo este tema de los servicios y demás, que es intrínseco, la estructura, que permite resolver todo. Y esperamos, pues en este momento estamos trabajando en ese proyecto, esperamos que no se nos caigan las cosas, así como se nos cayó este proyecto que me encantaba, que no pudimos lograr finiquitar, que era en el eje cafetero, pero me encanta mostrar este dibujo porque era eso mismo que hemos visto en esas reflexiones de estos proyectos, pero en una torre en altura. Cómo generar
espacios, digamos que más amigables en todos los sentidos en altura. Obviamente, digamos que todos estos proyectos tienen zonas comunes, lavanderías comunes, espacios que empiezan a ser polivalentes en sus usos, etcétera. Pero digamos que, como les dije, ya el desarrollo de la explicación de cada proyecto me gustaría en otro espacio dedicado solo a los proyectos. En este caso, lo que les quería mostrar era un poco el proceso de cómo se conciben, en qué consisten y lo que estamos haciendo. Entonces, yo creo que ya logré los 40-45 minutos. Estás por el tiempo, pero si todavía necesitas más, con gusto. No, pues yo creo que podemos empezar con las preguntas porque siempre en las preguntas aparecen una cantidad de cosas súper interesantes, súper chéveres y de hecho ahí esas preguntas sirven para todos. Entonces, dejo el micrófono abierto. Bueno, Diego, muchísimas gracias por esta presentación. Entonces abrimos el micrófono a las preguntas y a las dudas de las personas que han tenido la oportunidad de asistir. Carolina y luego Diego. Tienes la palabra, Carolina. Bueno, buenas noches. Bueno. Yo quería preguntar o mirar de pronto qué reflexión se dio, digamos, para este modelo con la pandemia. ¿Qué reflexiones hicieron ustedes, por ejemplo, en el estudio? ¿Cómo sirvió eso para proyectar o para mantener este modelo, para revisarlo? Y otra cosita que quería apuntar era que es interesante que empiezan a aparecer mujeres dentro de lo que se cita, pero creo que sí deberían existir más cada que se dan estas presentaciones. Ya, nomás. Bueno, mira, de hecho, arranco por el final. Lo bonito, o sea, por ejemplo, nosotros siempre, no sé si te diste cuenta en la foto, siempre trabajamos con mujeres. O sea, es una cosa loca. Ustedes, lo pilas, sensibles y trabajadoras que son. O sea, es impresionante. Siempre nos hemos entendido muchísimo, precisamente con las mujeres. Sí que queremos más adelante que se nos unan socias en los proyectos. De hecho, todos estos proyectos nosotros explicamos absolutamente todo porque nos interesa que este modelo se replique y ojalá poder hacer sociedad. Cada vez que llega alguien y me dice, venga, hagamos esto, con mucho gusto y hagamos de sociedad. Entonces, ojalá podamos tener precisamente la próxima vez una exposición de mujeres, de cómo les fue con el modelo asociativo y cómo precisamente lo adaptan, porque yo creo que cada persona puede adaptarlo de forma diferente. Listo. Ahora bien, con respecto a, y voy a compartir un momentico aquí la pantalla. Resulta que los espacios nosotros siempre hemos tenido claro que se debe tener espacios interior y exterior. En este caso siempre hemos planteado, por ejemplo, estos espacios que se meten. A veces lo que hacemos es simplemente jugar con ellos, cambiarlos de un lado a otro para darle no solamente dinamismo en la fachada, sino también la posibilidad de que la gente se vea de un lado a otro en diagonal, arriba abajo. Pero entonces nos pasó algo antes de la pandemia, y era que nos decían, no, arquitectos, revisemos por favor la idea de esos espacios porque creemos que ahí puede existir sin problema otra habitación. ¿Sí? Así sea un estudio o sea lo que sea, pero podría existir otro espacio aprovechable. Precisamente en la pandemia llegaban y nos llamaban y nos decían, porque bueno, eso es otra cosa, estos son de estos proyectos que lograron superar la pandemia. La mayoría de proyectos se han quebrado con la pandemia y estos lograron sobrevivir.
luego nos llamaban y nos decían, Diego, o sea, no vemos la hora de poder vivir en un espacio de esos que si nos llegan a volver a encerrar podamos tener esos espacios interior y exterior porque son un respiro fundamental, un lugar donde hacer yoga, donde tener una hamaca, donde tener un asador, donde poder desayunar o comer en las noches, que no sea simplemente un espacio interior. Y con respecto precisamente a las zonas comunes, siempre dejamos unas zonas comunes muy abiertas, muy iluminadas, muy, digamos que conformadas a partir de la versatilidad, donde precisamente también se puede hacer yoga, se puede hacer un asado, se puede hacer varias cosas que no sean canchas, que no sean piscinas por el mantenimiento, que no sean solo jacuzzis, etcétera, sino que precisamente permitan que la comunidad lo pueda aprovechar, así sea, por ejemplo, para un jardín zen. ¿Sí? En los proyectos en las zonas comunes tenemos hasta espacio para jardín zen. En, en, el de, en el de Siete Esquinas es mucho mayor, en el de San Fernando pues obviamente las áreas eran menores. No sé si te diste cuenta, por ejemplo, en el de La Flora, en el último, eran en las terrazas. Bueno, siempre digamos que ese tema del encierro que tuvimos ha servido sobre todo para validar que esos espacios interior y exterior que siempre hemos propuesto antes deberían ser más grandes. Gracias, Diego. Diego Andrés, su pregunta. Buenas noches. Buenas tardes. Contar que si ustedes en la oficina han podido generar nuevas formas de trabajar o gestionar proyectos con la comunidad, digamos, formas innovadoras o nuevas dinámicas de dicho construir en conjunto que ustedes hayan podido extraer, no sé, ya sea de los modelos clásicos de financiar la vivienda. Mejor dicho, o sea, que si podrías ahondar un poquito más en ese modus operandi del trabajar con la comunidad. Ok, pues mira, hasta el momento solamente lo tenemos desarrollado en la parte, digamos que, por decirlo así, financiera, es decir, que todos nos unimos para poder llegar a lograr el objetivo y que todos aportamos de alguna forma los recursos. No hemos hecho un proyecto de diseño participativo porque eso se nos llevaría más tiempo. Lo que hemos tratado es, como les explicaba, diseñar varias tipologías de tal forma que las personas ingresen al proyecto a partir del apartamento que pueden costear, pero también el apartamento que necesitan, ¿sí? De una, dos habitaciones, duplex, etcétera. Entonces hemos tratado de generar esa posibilidad, pero como te digo, entonces no es la aproximación de diseño participativo con una comunidad específica, sino que tratamos de ir buscando conocidos de conocidos y de pronto una publicidad muy básica, pero aún así eso nos tiene, digamos que en este momento hasta con fila de espera para los próximos proyectos, sin necesidad todavía de hacer publicidad en grande. Obviamente sí nos han hecho entrevistas de algunos medios y de cosas por el estilo, pero no hemos, digamos que en este punto, trabajado con una comunidad específica. Hasta hace poquito estábamos intentando hacer un proyecto precisamente con un grupo de profesores de la Universidad de los Andes en Bogotá, pero eso no ha cuajado del todo. En este momento hay un grupo de médicos que también quieren que desarrollemos un proyecto, pero sí nos gustaría, por ejemplo, desarrollar este proyecto con, no sé, imagínate no sé, con un sindicato o con un grupo de trabajadores, por ejemplo, en Cali, etcétera, o sea, de algo así por el estilo. El problema que presentamos y que tenemos en este tipo de proyectos es que los bancos no financian. Entonces siempre de alguna forma la gente tiene que tener los recursos disponibles en el transcurso del proyecto. Eh, sí, mensualmente toca pagar lo que cuesta. Hay unos meses en que hay que pagar muy poco. Los primeros meses, los primeros 6 meses, como son lotes, estudios, diseños y licencias, es muy poco, pero precisamente cuando ya se arranca la estructura es uno de los pasos más fuertes y ya vuelven, digamos que a bajar y subir porque cada mes es simplemente lo que se necesita. Vale. Gracias, Diego. Andy Catalina. Hola, profe. Hola. Yo tengo una pregunta más en el modelo de gestión y en relación como a las facilidades o problemas que pueda generar la legislación que tenemos en el país.
¿Qué obstáculos se han encontrado puntualmente en decir, uff, ojalá pudiéramos hacer esto, pero no, es que la norma no me lo permite por este camino, precisamente porque no hay muchos proyectos asociativos o modelos de gestión asociativa desarrollada en el país? ¿Y qué cambios crees que podrían facilitar el desarrollo de estos proyectos desde, desde la política? Pues mira, digamos que en la Constitución, de hecho, Marco la conoce mucho mejor que yo, dice que el gobierno debe apoyar este tipo de iniciativas. ¿Sí? Sabemos que lastimosamente el gobierno se ha limitado a un papel financiador, pero no ni estructurador ni desarrollador, de hecho ni siquiera las apoya. Como normativa, digamos que no hemos tenido problemas en el caso de obstáculos para hacerlo. De hecho, nosotros mismos hemos buscado la forma. O sea, con decirte, por ejemplo, que ni siquiera hay fideicomisos diseñados para este tipo de cosas. A nosotros nos desarrollaron este fideicomiso especialmente por ciertos contactos que teníamos, pero en otras fiducias, por ejemplo, nos pasó en una fiducia que empezamos a trabajar y ellos nos exigían que teníamos que tener utilidades. Entonces, cuando pasábamos los cuadros y las proyecciones, nosotros pasábamos en ceros, ¿sí? Utilidades de venta ceros, comisiones de venta ceros, etcétera, etcétera. Ellos decían, no, eso no puede ser así, tiene que tener un valor, ustedes no pueden pasar esto en ceros. Nosotros, bueno, está bien. Entonces lo pasábamos y lo pasábamos por el 0.0001. Entonces nos lo devolvían y decían, no, los analistas dicen que su negocio no es viable y por eso no se lo reciben. Es decir, las fiducias ni siquiera no lo querían recibir. El obstáculo más grande realmente es dentro del campo financiero, porque no existe el paquete, digamos que un crédito es un cerro de papeles así, que está estructurado a partir de unos abogados, de unos financieros, y que así como existen créditos de vivienda, créditos de vehículos, que obviamente hay una prenda, es decir, hay un carro y hay un apartamento que son los que respaldan esa deuda, pues también hay créditos sobre intangibles, en este caso, por ejemplo, los créditos de educación. En este caso, de hecho, los créditos se podrían dar sobre los derechos fiduciarios que son ignorables, un derecho fiduciario, es decir, ese porcentaje que tú tienes de lote, ese porcentaje que tú tienes de estructura, ese porcentaje que tú tienes de losa, de ladrillos, etcétera, se puede hipotecar, se puede ignorar, se puede utilizar como un respaldo para un préstamo, pero simplemente no existe ese cerro de documentos que lo respalde. El hacerlo es simplemente voluntad. En este momento, Comeva estamos en diálogos con ellos, nos están pidiendo que hagamos los proyectos con ellos, que hagamos los pilotos, que ellos hicieron más de 37 proyectos asociativos hasta el 97, pero tuvieron problemas, y esto es de las cosas que hemos tenido problemas nosotros también, que la gente entienda que se paga lo que cuesta. Entonces, si hay alguna eventualidad donde los precios suben, pues obviamente el costo del proyecto sube. Entonces, por ejemplo, a Comeva lo demandaron, Comeva, pues, digamos que mientras resolvió la cosa, ya dijo, bueno, yo ya no vuelvo a hacer esto porque yo tratando de ayudar a la gente y la gente no se deja. Entonces, olvidaron eso, nosotros lo investigamos, aprendimos, etcétera, y nos llamaron y nos dijeron, venga, ustedes que saben de esto, vuélvanos a capacitar porque ya no tenemos la gente que en esa época sabía. Entonces estamos en esas viendo cómo ellos pueden financiar, prestar, financiar y todo con la cooperativa, y adicional tienen fiducia. O sea, que todo el paquete lo brinden ellos, pero que ya no se vuelvan a meter con la obra, sino que sean unos terceros los que hagan la obra de tal forma que ellos no queden envueltos en cualquier demanda o algo así. Entonces, digamos que una doble respuesta es esa. El problema no es de normativa ilegal, sino que el problema es de una construcción de vehículos financieros. Pero por otro lado, también uno de los problemas más grandes que hemos encontrado es que la gente entienda. En este caso, a ver, nos pasó todo lo que uno no se imagina que puede pasar al mismo tiempo. Pandemia, paro, déficit de materiales, problemas en importaciones y exportaciones, subida de dólar, etcétera. Eso hace que todos los precios suban. Entonces, así como hay personas que entienden, hay personas que no entienden, por más que hay un contrato donde lo dice, por más que lo repetimos, etcétera. Okay. Gracias, Diego. Camilo José, tiene la palabra.
Gracias. Una pregunta. Vi que los apartamentos tenían un valor aproximado de 400 millones de pesos que se debían pagar, digamos, en un tiempo limitado. Tengo la duda, eso implica que haya un público objeto bastante específico y me surgen dos preguntas. Uno, si se hace algún tipo de control sobre las personas que vayan a formar parte del proyecto, que les hace entrevistas, si se desea un público que adquiera las unidades de vivienda. Y dos, esta es una solución crítica muy interesante con las dinámicas de la producción y la financiación de la vivienda. Me parecería que de pronto sería más audaz y efectiva en el caso de que logre hacer críticas sobre la vivienda de bajo costo. ¿Hay alguna idea, tiene alguna idea, Diego, de cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se pueden hacer la gestión de los subsidios entre los bancos? Si hay alguna posibilidad de trabajar con OPBs, cooperativas. Bueno, entonces, lo primero es que en la diapositiva lo que había era un ejemplo para mostrar, digamos, que unos valores de unos apartamentos, pero como les expliqué, nosotros tenemos apartamentos desde 30 metros cuadrados hasta apartamentos de 114 metros cuadrados. Entonces, realmente no es que un apartamento cueste X o Y valor, sino que en última nosotros lo que damos es la posibilidad de adquirir un metro cuadrado a valor de costo, el cual varía el valor del apartamento según los metros cuadrados que se tengan. Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos en este momento, habíamos arrancado con un valor de metro cuadrado como de 3.350.000, en este momento estamos en un valor de 4.100.000 por todos los incrementos, pero ese valor de metro cuadrado prácticamente es un valor de metro cuadrado, en Cali se llama, por ejemplo, el barrio Bochalema, que es uno de los desarrollos urbanos en la periferia que tiene más problemas de transporte, de vías, de accesos, etcétera. Y en los barrios que estamos, a ver, hagamos un paralelo, por ejemplo, en San Fernando, en Bogotá podría ser sin problema un Chapinero bajo, ¿sí? Entonces es como estar en Chapinero con precios de, no sé, de la Boyacá para abajo, qué sé yo, ¿sí? Entonces, digamos que el metro cuadrado, en este caso de los proyectos, obviamente sí es muy bueno, es muy rentable, pero lo que tú dices, el problema es que hay que tener un dinero, digamos que para esos 2 años y medio que dura el proyecto, hay que irlos desembolsando. O uno tiene unos ahorros, o hace un préstamo sobre una hipoteca de otro bien, o tiene garantizados unos ingresos mensuales que le permitan a la obra trabajar con esos montos. Obviamente son unos montos grandes. ¿Por qué? Porque es que en últimas es como cuando se hace una casa. Tú te vas a hacer tu finca o te vas a hacer tu casa, pues obviamente contratas al maestro, compras tu lote, le estás pagando la nómina al maestro, etcétera, le pagan los materiales quincenal, toda esa plata se va necesitando. En este caso, pues como es con altura, pues obviamente hay ciertos ahorros que nos podemos hacer, y eso tiene que ver de pronto con tu segunda pregunta, y es que, por ejemplo, hacer vivienda de interés social o una vivienda de otros costos menores, obviamente es mucho más, digamos que ideal para nosotros, pero el problema es el acceso a los recursos de estos estratos, y también el acceso a la tierra. La tierra en este caso es un problema muy grande. Tener, por ejemplo, la disponibilidad de encontrar 2.000, 3.000 metros para un proyecto, por ejemplo, de casas, es muy difícil porque las constructoras están acaparando todo a unos precios impresionantes. Entonces el valor de la tierra es otro tema que nosotros tenemos que trabajar mucho. O sea, por ejemplo, en el lote de San Fernando nos costó 435 millones. Ese mismo lote en la casa de al lado en este momento lo están vendiendo en 850 millones. El lote de 7 esquinas nos costó 420 millones. Ese mismo lote con esa misma área, en esa misma zona, abajito, ya nos lo están ofreciendo en 950 millones. Son unas cosas que lastimosamente el tema del valor de los proyectos no los dictamos nosotros, sino también los costos de las cosas, en este caso el costo de la tierra.
Y como les decía, el problema es que los subsidios, préstamos, etcétera, de hecho hasta las mismas cooperativas, si no tienen estructurados los vehículos financieros para esto, no se puede hacer. Hemos estado sentados, por ejemplo, con la cooperativa de trabajadores, el Fondo de Trabajadores de Universidad del Valle, de la ICESI, de la Autónoma. Todos nos han dicho, no, nos encanta sacar esto para nuestros asociados, sería genial, pero bueno, tenemos que trabajar en el modelo de crédito, en las garantías, etcétera, y ahí se queda todo, porque como te digo, depende de ese desarrollo, que eso sí lo tienen que hacer internamente o la entidad financiera o la cooperativa o el fondo que sea. Gracias, Diego. Gustavo Correa, ¿tiene la palabra, por favor? Hola Diego, ¿qué más? ¿Bien o no? Bien, bien, Gustavo, ¿cómo vas? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Bueno, yo solamente quería preguntarte como unas cositas porque lo que me parece interesante del proyecto que estás haciendo pues viene de la parte financiera, más que desde la arquitectura, pues con todo respeto, ¿no? Porque realmente lo que uno está tratando como de encontrar es que, bueno, lo que uno realmente da cuenta es que el problema que tiene Colombia no es de buenos arquitectos, sino de problemas, hay gente muy creativa, esa es la realidad, y que pueden resolver desde la escuela muchas cosas. De hecho, la crítica es que a nosotros nos entrenan para, para ser empleados de constructoras, básicamente. Esa es la realidad, y la realidad es que a veces me satanizan, pero yo digo que la arquitectura debería ser simplemente enseñada para gente que es rica, porque si vos naces de bien abajo es duro, vas a tener muchas opciones. Pero entonces ahí hay un conflicto que me parece como interesante, y es más como una pregunta hacia visión tuya, futuro. ¿No has pensado como en que realmente el impacto grande que vos podrías lograr hacer viene de la parte financiera, desde la creatividad, desde esa parte? Porque yo conozco, o sea, si yo fuera, digamos, estuviera desde el punto de vista donde quiero cambiar y hacer un impacto grande, vos le estás haciendo un impacto realmente no sé, 400 millones en 6 meses. Pues, ¿quién tiene para desembolsillar esa plata? Pues, ¿quién? Pues, es como fácil de darse cuenta quién es el público objetivo. Y es ese público que se habla que es menos del 1% de la población colombiana. Y cuando traste las imágenes pues de los tugurios y eso, pues vos no te estás metiendo en los tugurios. Entonces, vos hablas de una reflexión muy precisa de la arquitectura que estás haciendo, pero cuando están todos los elementos financieros y todo eso, hay una parte que es el medio justifica pues como el fin, ¿no? Vos estás tratando de hacer arquitectura y justificándola, pero estás usando un medio pues que no es el mejor. Yo digo, si uno tuviera una postura fuerte y un criterio como bien agresivo, diría, pues mi propuesta estaría de lo financiero, ¿no? Yo tendría que crear esto, y a futuro eso sí va a cambiar y hacer un impacto grande. Lo digo es porque yo quiero ver a Colombia cambiar, eso es lo que yo quiero. Yo me imagino que todo el mundo estaría de acuerdo conmigo, o sea, y eso nomás va a suceder desde lo financiero, pienso Es que yo. mira, exacto. Entonces ahí el cuento es, primero acotarte, vuelvo y digo, lo que les mostré era un ejemplo precisamente de valores del metro cuadrado. Nosotros tenemos apartamentos desde 136 millones y no son 6 meses en los que la gente tiene que poner el dinero, son 24 meses. Entonces estamos hablando, por ejemplo, que es muy duro para una persona que se va a hacer a un apartamento de 136 millones pagar cuotas de 5 millones 600. Es muy duro. ¿Sí? Más o menos en promedio mensual. Ahora bien, lo que nosotros estamos detrás es que logremos con este tipo de proyectos empezar a ese cambio financiero que vos decís. En este momento nos hemos sentado, por ejemplo, con el Banco de Bogotá y ellos ya están viendo cómo estructurar créditos para este tipo de proyectos. Como les expliqué, está Banco Neva también con su fiducia, con su cooperativa, etc. En el momento en que se logre tener financiaciones de proyectos asociativos, desde la casita en el barrio popular Estrato 2, que va a ser solamente 3 apartamenticos,
va a tener toda la estructura legal y financiera para poder hacer proyectos asociativos. Y eso es lo que nosotros estamos detrás. O sea, nosotros no estamos detrás de hacer proyectos de apartamentos de 400 millones. Nosotros estamos detrás es de poder lograr precisamente esos cambios, que el cambio se tiene que generar es con la viabilidad del ejemplo para hacerlo. Ahora bien, claro, si yo tuviera un banco y poder decir, no, es que yo el cambio lo hago desde la financiación, sería genial, pero precisamente allá es donde yo voy cuando les decía que nosotros no tenemos verdades todavía de cómo queremos o cómo podemos lograr las cosas, simplemente aportamos dentro de lo que podemos, y lo que podemos es precisamente hacer proyectos que sean un ejemplo de la viabilidad y de cómo sí se podrían generar los marcos financieros y legales para poder sacar este proyecto adelante, no solamente en estratos 3 y 4 o 5, sino también en estratos 1 y 2. Como última cosita, creo que me parece que vos tenés el potencial en este momento para entrar a una incubadora de negocios gigantes. Deberías pensarlo, y si tenés amigos en tecnología, de pronto te pueden ayudar un toque, porque podrías expandirlo muy bien, y realmente la idea fundamental tuya es muy buena. O sea, creo que gente que esté relacionada a FinTech te ayudaría demasiado a sacar esto adelante de una manera rapidísima. Chévere, gracias. Muy bacano. Gracias, Gustavo. Dale. Bueno, Daniel Martín, tienes la palabra. No le escucho, no se escucha bien, Daniel. Daniel, no te escucho. ¿Aló, ya? Daniel. Sí, ahora sí. Okay. Bueno, es que tenía conectado un parlante que siempre me queda mal. No, pues específicamente me llamó mucho la atención la última pregunta, y precisamente es eso. Entendemos el fin, sabemos pues cómo son estos medios, pero de pronto, no sé, me quedo pensando en este tema de, ¿será que también a la par de estos ejercicios en los que, claro, el apartamento cuesta 400 millones de pesos, etcétera, y está ubicado donde está ubicado, ¿será que también a la par la oficina de ustedes no podría también generar algún tipo, no ni siquiera un algoritmo, sino algún tipo de no sé cómo decirlo, como la figura de un gestor social? O sea, casi que exista si ustedes dicen que ya hay una lista de espera, por ejemplo, ¿cómo podría ser esa gestión social para que en la lista de espera logre entrar desde el interés privado, el interés prioritario, el interés social? O sea, y que no se quede simplemente en paridades entre estratificaciones, entre modos de habitar, digámoslo, sino precisamente a la par no se podría generar y casi que demostrarle a estos bancos, demostrarle a estas organizaciones como, veas que nosotros precisamente podríamos en un solo proyecto atacar diferentes tipos de intereses, diferentes tipos de viviendas, o pues también cómo sería esa nueva propuesta para lo que aquí pues llamamos, pues y lo que llamamos tugurios, cómo podría entonces ser esa propuesta, o cómo la oficina de ustedes podría incluir esos sectores precisamente. Pues mira, bueno, yo creo que tiene que ver, o sea, de alguna forma es la misma respuesta. Nosotros en este momento estamos supeditados mucho al tema financiero y económico, es decir, realmente los proyectos cuestan lo que cuesta construir. ¿Sí? Nosotros no, de hecho, lo chévere, por ejemplo, que nos hemos dado cuenta es que el proyecto que tenemos en un predio que es estrato 5-6 sale al mismo precio de metro cuadrado que el proyecto que tenemos en un barrio estrato 3, que obviamente es, digamos, que lo que el precio del suelo da, lo que los materiales dan, lo que la mano de obra da. Entonces, en última, nosotros no estamos haciendo un ejercicio de especulación de mercado a partir de la estratificación, sino que estamos haciendo es un ejercicio, vuelvo y digo, que queremos que sea punto de partida para que se pueda viabilizar o
para que se pueda, digamos que tomar como ejemplo de que sí se pueden hacer este tipo de proyectos y que los bancos sí pueden financiar precisamente, vuelvo e insisto, para que en los barrios que tienen menos recursos se puedan hacer proyectos asociativos, en este caso respaldados por bancos, y ahí sí ya se pueden hacer cosas más pequeñas donde el valor del metro cuadrado no es tan costoso, el valor de hecho de la mano de obra puede bajar porque pueden hacerse cooperativas de mano de obra con los mismos trabajadores y los mismos habitantes, etcétera. Pero digamos que realmente la propuesta de nosotros no es solucionar todo dentro de uno de nuestros proyectos iniciales, sino precisamente dar los primeros pasos para que el marco, vuelvo y digo, financiero legal se pueda generar. Y lo chévere es eso, ¿verdad? Comeva nos tocó la puerta a nosotros no la tocamos a Comeva. Trabajamos con FIBU Bogotá y FIBU Bogotá pues nos está tratando de desarrollar el producto. Entonces, eso en última le va a servir es a todos los que quieran hacerlo distinto del estrato, distinto del barrio, distinto del tamaño del proyecto, que eso es lo ideal. Gracias, Diego. Carolina también iba a volver a preguntar. Carolina. Bueno, pues es que tenía era como más como una reflexión, pregunta, y preguntaban algo de la norma y el profe decía como que no había sido un obstáculo, el obstáculo era lo financiero, entonces yo me quedaba con la duda, pero entonces termina también siendo un problema de norma. El hecho de no, digamos que no normativizar esa manera de cómo se manejan los recursos en la vivienda, o sea, que yo, por ejemplo, si alguien puede acceder a un subsidio del Estado de vivienda y pueda hacerlo o pueda invertir ese subsidio en un proyecto como el que ustedes manejan. Entonces, pensaría yo que esa parte de lo financiero también termina siendo algo normativo. Y otra pregunta, otra cosa que me quedaba ahí, era ¿qué pasaba después o qué pasa después de que la gente se pasa a vivir ahí? O sea, ¿cómo sigue funcionando o qué han planteado, no sé, en el manual, en cómo sigue funcionando el mantenimiento también de estos lugares? Bueno, eso digamos que es también otro tema que de hecho ahí es un abrebocas para los que vayan a tomar el módulo en la maestría, porque ahí sí vamos a entrar a diferenciar, digamos que los diferentes tipos de proyectos con este esquema de economía solidaria, porque están precisamente las cooperativas de vivienda, el cohousing, etcétera, donde en muchos de estos la gente es dueña de un porcentaje del proyecto. En este caso, todos los inversionistas al final tienen un apartamento escriturado. Entonces las personas deciden si lo venden, si lo alquilan, si se van a vivir, ¿sí? Y pues en los manuales de convivencia y los manuales de propiedad horizontal y demás son como en cualquier proyecto. Entonces, digamos que en estos proyectos que estamos nosotros desarrollando, vuelvo y les insisto, es como en la parte de gestión de recursos para poder autoconstruir colectivamente, pero no es, digamos que una sociedad que queda a futuro y que después tienen que generar, digamos que unos manejos especiales para sus propiedades, digamos que en cómo se venden o en cómo se alquilan, etcétera. Gracias, Diego. De mi parte, dos preguntas. Se ha comentado que el habitante usualmente es conservador y obvio. ¿Cómo han resuelto eso? Una. Dos, en las escuelas de arquitectura, el tema del presupuesto es una cuestión secundaria o terciaria, no es relevante. Pero en el libro que leíste de Lacattón y Basal, ellos nos plantean que el presupuesto de obra es una determinante de diseño más. Exactamente. Entonces, a los 5 puntos de Le Corbusier habría que agregarle de que el presupuesto es un elemento tremendamente importante y que no es algo ni terciario ni secundario. ¿Cuál sería tu respuesta a estas dos preguntas?
Bueno, lo primero que es precisamente una de las tesis que nos hemos puesto en la oficina y es que realmente no existen esos prototipos de vivienda ideales que han planteado las constructoras y que son los que se deben replicar para que se puedan, digamos, que vender esos proyectos de forma más rápida y eficiente. O sea, la gente, hay miles de formas de habitar, miles de pensamientos, es decir, no hay ni siquiera tan conservadores en estos proyectos. Hay gente de todas las edades, de todas las profesiones, hay profesores de tai chi, de yoga, pero también hay economistas, hay otros arquitectos, que eso también nos ha parecido muy chévere, otros arquitectos que se han dado cuenta que nunca van a poder tener digamos que un apartamento desarrollado arquitectónicamente con X y Y condiciones en X y Y ubicaciones, pues obviamente un proyecto de estos es muy viable. Y además que también se dan cuenta cuánto las constructoras sacan de un proyecto normal y realmente cuánto cuesta construirlo. Entonces, ha sido muy chévere o sea, poner a prueba esa tesis de que no hay realmente un prototipo de vivienda que todo el mundo busque, sino que hemos planteado realmente todo lo que se nos ha ocurrido desde las mismas reflexiones que hemos tenido en la academia. Entonces, obviamente el tema de la rigurosidad en cuanto a las estructuras, de iluminar bien y de ventilar bien los espacios, todo eso es como intrínseco, ¿sí? Pero obviamente arriesgándonos un poco más en el tema de diseño. Y con respecto al presupuesto es todo el tiempo, o sea, todo el tiempo estamos, o sea, desde el primer rayón estamos pensando en el tema del presupuesto. Cómo cuidarle el bolsillo a la gente, o sea, cómo hacer que la obra realmente salga más económica. Y hay un ejemplo, alguna vez precisamente en el primer proyecto, un solo cambio que hicimos estructural, por ejemplo, de tener visibles todas las cerchas, y eso nos hizo cambiar los dos sótanos. En un fin de semana nos tocó cambiar absolutamente todo en los dos sótanos por meter eso. Tuvimos un ahorro de 900 millones, pero todo el tiempo estamos en eso. Presupuesto, es que lo que tú dices, el presupuesto termina diseñando, o sea, diseña más el presupuesto, obviamente desde la conciencia, no desde la limitante, porque todo el tiempo estamos diciendo, bueno, con esto mismo, ¿qué más podemos hacer? Entonces, por ejemplo, listo, si hacemos un proyecto en ladrillo a la vista, ¿sí? ¿Qué podemos hacer con ese ladrillo a la vista, por ejemplo, que sea más chévere? Entonces, en este caso, hacemos el ladrillo empanelado, ¿sí? No sé si alcanzan a ver bien, el ladrillo empanelado es el ladrillo que se pone uno encima de otro, no funciona trabado, sino como una gran textura. No se alcanza, sí, se ven todas las líneas derechitas, ¿no? Entonces, claro, resolvemos la parte técnica, ya no ponemos los reforzamientos verticales cada 1,20, sino que los ponemos cada 90. Los horizontales ya no los ponemos cada 60, sino la escalerilla ya no la ponemos cada 60, sino que la ponemos cada 40. Es decir, digamos que solucionamos el problema técnico a partir de qué es lo que buscamos arquitectónicamente. Lo otro, por ejemplo, es que, como tú lo planteaste alguna vez, ¿no? Ya no planteamos el valor del metro cuadrado solamente como todo el mundo lo entiende, sino que casi que desde el metro cúbico. La altura, por ejemplo, de estos apartamentos es de 2,90 y 2,70, 2,90, dependiendo de las vigas principales y las viguetas, porque como quedan a la vista, pero son apartamentos realmente altos. Hoy en día los apartamentos son máximo 2,40 de altura. Entonces, eso es también qué podemos hacer de más con lo que tenemos, ¿sí? Sin limitarnos simplemente a decir, bueno, es que todos son de 2,40, hagámoslo de 2,40. Claro, si lo hacemos de 2,40 o de 2,20, el ahorro sería impresionante. Pero también es, digamos que ser un poco pretenciosos en la medida de buscar más, buscar mejores condiciones térmicas, porque el aire caliente está hacia arriba. Entonces, en la medida en que logremos que estén
con una distancia mayor, pues vamos a hacer espacios más frescos, bueno, etcétera. Bueno, con esta última intervención damos por finalizado esta generosa conferencia que nos ha dictado el arquitecto Diego Guzmán. Muchísimas gracias, Diego. Debo comentar a propósito que también ha sido profesor en unos módulos en la maestría. Entonces, lo olvidé tu presentación, por favor, excúsame. Entonces, muchísimas gracias al auditorio que nos acompañó en esta oportunidad y a Diego por sus enseñanzas tan maravillosas para poder resolver este tema tan gracias. La profesora Catalina dice por el chat, muchísimas gracias, Diego. Gracias, profesora Catalina. Bueno, para comentarles entonces, por último, que dentro de un mes vamos a hacer una charla que se llama La vivienda y la ciudad proceso en Previ en 1970. Esa va a estar a cargo de este servidor y entonces los invitamos para ese momento. Muchísimas gracias para todos y muchísimas gracias otra vez para Diego. Buen día entonces. Gracias. Que estén muy bien para todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Chao.